Esta es la última plática sobre los abusos litúrgicos, son 50. Los abusos litúrgicos, les decía yo ayer, vienen del corazón del sacerdote, de un corazón perdido, tentado por Satanás, de un corazón que no está concentrado en Dios, de un corazón que está vacío, seco, que necesita ser vivificado por Dios. Es como los huesos de aquella visión del profeta Ezequiel, huesos secos, miles de huesos secos en un campo. Pero vino el Espíritu de Dios y los resucita. Yo invito a todos los sacerdotes, sean obispos, arzobispos, cardenales, a resucitar. Volvamos al corazón de Jesús, al corazón de María Santísima. Volvamos a ser buenos sacerdotes. Amemos lo que la Iglesia nos ha legado, nos ha dejado, nos ha dado, nos ha entregado. Pensemos, ¿cómo recibimos la Iglesia? Al menos los sacerdotes viejos. Recibimos una Iglesia floreciente, los seminarios llenos, los conventos repletos, las iglesias a reventar. Así recibí yo la Iglesia. ¿Y cómo la vamos a dejar el día de nuestra muerte, mis hermanos? Las iglesias vacías, destruidas, acabadas. Los conventos abandonados. Los seminarios sin vocaciones. Por culpa nuestra. En una generación de 60 años hemos destruido la Iglesia. Y todo comenzó desde el altar de Dios. De aquí comenzó el desorden. Esto es un hecho histórico indiscutible de la liturgia. Y ya lo decían mis hermanos, ya lo decían algunos obispos durante el concilio, con una intención malévola. Al aprobarse el primer documento del concilio en 1963 sobre la liturgia, ya ganamos. ¿Qué significaba eso? Que por ahí se iba a meter el demonio. Lo dirá el pobre Papa Pablo VI con una tristeza enorme. Yo estaba allí cuando pronunció esas palabras. El Papa Juan XXIII abrió una ventana para que entrara aire fresco en la Iglesia. Lo que entró fue el humo, el tizne, el torbellino de Satanás en la Iglesia. Y hablará al final de su vida, repito, el pobre Papa Pablo VI, de la autodestrucción de la Iglesia. Esas son palabras históricas. No miente el Papa Pablo VI, no miente, mis hermanos. Él fue también artífice, pero al último le dolió. ¿Cómo va a ser tu muerte, sacerdote? Si tú contribuiste a los abusos de la Iglesia, a la destrucción de la Iglesia. ¿Cuál es el remedio? El primer remedio es que el sacerdote debe ser santo, hombre de Dios, vivir en gracia, confesarse cada semana, rezar el breviario, vestir la sotana hasta los talones, comportarse como ministro de Dios, como mandan los cánones de la Iglesia,
desde la más remota antigüedad. Recuerden que el derecho canónico antiguo fue hecho por santos, no por especialistas, no, por santos. Los que entiendan, vean el decreto de Graciano, las decretales. Ese es el derecho viejo. Vean el código de San Pío X. Ahí hay piedad. Se resuma el perfume de la oración. Volvamos a Dios. Eso del punto de vista espiritual remediará todos los abusos. Del punto de vista, diríamos, técnico, mecánico, estratégico, ay hermanos, es simplemente obedecer la letra del Concilio Vaticano II. Y repito esto, aunque se enfaden, que se use el órgano, el canto gregoriano, el canto polifónico, que el pueblo responda en latín al sacerdote, que el pueblo cante en latín el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Agnus Dei. Que las lecturas sean en lengua vulgar, sí. Pueden ser primero en latín y luego en lengua vulgar. Que el rito nuevo se fecunde con el rito antiguo en las oraciones al pie del altar y en el ofertorio. Que lo que el sacerdote dice en latín, y si no sabe latín, en su lengua, lo diga en voz baja. El ofertorio, el canon, que utilice siempre la única oración eucarística que menciona el Papa Francisco, el canon romano, la oración eucarística número 1. El Papa Francisco en su documento no prohibió el latín, absolutamente no, no puede. No prohibió que la misa se diga de espaldas al pueblo, no. Revisen el documento bien, los dos documentos. El Concilio Vaticano II nunca mandó que la misa sea de frente al pueblo. Entonces, comenzar con la misa de frente a Dios, al frente del pueblo, no de frente al pueblo. Por ahí se comienza, mis hermanos, si hay buena voluntad. Si no hay buena voluntad, mis hermanos, es inútil totalmente. Y van a destruir la Iglesia, sí señor. No totalmente, porque es indefectible, es dogma de fe. Jesucristo prometió que los poderes del infierno, o sea, ustedes que no tienen buena voluntad, no van a poder contra la Iglesia, contra la tradición de la Iglesia, no. Y digo la tradición porque la Iglesia es la depositaria de la divina revelación, que viene en dos canales, la Sagrada Escritura interpretada como lo interpreta la Iglesia, y la tradición. Entonces, si tú estás del lado de Satanás, sigue cometiendo abusos litúrgicos, sigue haciendo lo que te dé la gana, vas a destruir la Iglesia. Y se va a extinguir la Iglesia en muchos lugares. Lo estamos viendo. México, el país dizque más católico del mundo, el país de los mártires cristeros, acaba de aprobar el aborto esta semana. Ya aprobó desde el siglo pasado el divorcio. Le falta aprobar la eutanasia. Ya está todo preparado para eso. Todo católico que esté de acuerdo con esas ideas comete pecado mortal. Tú solito te pones fuera de la Iglesia. La Iglesia dice que el aborto es un asesinato. La Iglesia dice que
El ser humano comienza desde el primer instante de su concepción natural hasta la muerte natural. No la muerte digna, como mentirosamente dicen los gobiernos satánicos. No, mis hermanos. Es muy sencillo. ¿De qué lado estás, sacerdote? ¿De qué lado estás? ¿Del lado de la Iglesia con su tradición o contra la Iglesia, contra su tradición? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.